Es hora de hacer que nuestro videojuego de top-down se vuelva más interesante con personajes que se mueven de forma automática, eligiendo la dirección a la que se desean desplazar, tomando tiempos de descanso para hacer el desplazamiento más natural y evadiendo obstáculos para evitar comportamientos torpes. Esta programación la podemos emplear tanto en enemigos como en otros personajes libres de nuestro videojuego. ¿A que sí? Quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Pero antes de comenzar, les recuerdo que este tutorial pertenece a la serie de tutoriales Cómo hacer un RPG de 0 a 100, que puedes apoyar con tu like y comentario, o volviéndote miembro del canal, para hacer así más tutoriales para ti. Preparando las criaturas. Bien chicos, como probablemente este comportamiento lo vamos a querer utilizar en múltiples instancias, digamos que diferentes enemigos, criaturas, NPCs, etc. Vamos a preparar esos objetos para que funcione correctamente en cada uno de ellos. Para crear cualquiera de ellos vamos a utilizar objetos del tipo Sprite. Definimos esa criatura que vamos a emplear con un nombre y luego vamos a crear las animaciones necesarias. Para el caso de ejemplo utilizaré esta que aprendimos a dibujar en la serie de sprites para un RPG. Para tener todo ordenado, primero vamos a crear las animaciones de caminar abajo. Y con Piskel como mediador, ya que mis sprites son GIFs, voy a importar la animación correspondiente. De esa misma forma voy a crear la animación caminar arriba y caminar horizontal. Entonces a estas animaciones le activamos el bucle para que se reinicien constantemente y le ponemos un tiempo de reproducción a gusto. Antes de pasar para otro paso, les explico que si van a crear otras criaturas, sus animaciones tienen que tener justo esos mismos nombres que empleamos antes, para que la programación funcione bien sobre todas estas instancias. Creadas las criaturas y convertidas en objetos globales, podemos crear una carpeta solo para organizar dentro de ella las criaturas de nuestro videojuego. El siguiente paso será crear un grupo de objetos para clasificar a todas esas instancias que tendrán el movimiento libre a 4 direcciones. Dentro del grupo vamos a agregar todos esos objetos que tendrán el comportamiento mencionado, y en la pestaña variables del grupo de objetos vamos a crear las variables que ayudarán a programar dicho comportamiento. La primera variable se llamará puede andar y será del tipo booleano, siendo falso su valor inicial. Esta variable nos será útil para determinar si el objeto puede moverse o no. Una segunda variable de tipo número, llamada dirección, nos ayudará a determinar si el objeto se moverá en vertical u horizontal, siendo 0 el equivalente a horizontal y 1 a vertical. Una tercera variable del tipo número, llamada velocidad, nos ayudará a determinar la velocidad de desplazamiento de las criaturas. Aconsejable utilizar un valor inferior a la velocidad de desplazamiento del personaje para facilitar el escape o esquive del jugador. Y terminamos con una variable del tipo número llamada tiempos andar, la cual determinará el tiempo durante el que se desplaza o descansa la criatura. Y terminando con las variables, moveremos el grupo para el apartado global. Finalizo esta parte recordándoles que, en caso de crear nuevas criaturas que tendrán desplazamientos automáticos, basta con agregarlas a este grupo y de forma automática heredarán las variables antes creadas. Programando el desplazamiento automático inteligente. Para utilizar este comportamiento en múltiples escenas de nuestro videojuego, vamos a crear un evento externo donde lo programaremos y lo asociamos a una escena de juego. El primer evento que vamos a programar se va a encargar de iniciar el comportamiento de desplazamiento automático, y esto será justo en el momento que inicia la escena. Por eso vamos a utilizar la condición especial al comenzar la escena. Y seguido vamos a crear un evento especial de repetir por cada objeto. Lo volvemos subevento del evento anterior y elegimos que ese subevento se va a ejecutar para cada objeto del grupo movimiento a 4 direcciones antes creado. En las direcciones de ese subevento especial vamos a cambiar el valor de la variable tiempos andar del grupo movimiento a 4 direcciones y le vamos a establecer un valor aleatorio con la expresión random in range, expresión que nos permite establecer un valor mínimo y luego un valor máximo, y se encargará de automáticamente elegir un número aleatorio entre el valor mínimo y el valor máximo. Por ejemplo, si en este caso colocamos que elija entre 2 a 5,
Random in Range elegirá un número del 2 al 5 y lo establecerá al valor de la variable tiempos andar de ese objeto. Y luego vamos a agregar otra acción, cambiar el valor de la variable, esta vez de dirección, y usando el Random in Range establecemos entre 0 y 1. En este caso la expresión solo va a elegir uno de esos dos números. ¿Esto para qué? Al empezar la escena, la criatura elija de forma aleatoria si se mueve en vertical u horizontal. Hecho eso, debajo del subevento especial, vamos a crear un nuevo evento para que la siguiente acción se ejecute aparte. Iniciar un temporizador a los objetos del grupo movimiento a 4 direcciones. Y este se llamará, entre comillas siempre para las strings, timer de desplazamiento. Y de esta forma le iniciamos un temporizador a cada objeto de ese grupo, el cual se encargará de determinar durante cuánto tiempo caminarán o durante cuánto tiempo descansarán cada una de las criaturas pertenecientes a este grupo. Hecho eso, podemos pasar para el siguiente bloque de eventos, el cual se encargará del control de desplazamiento, descansos y andar. La condición será averiguar si el temporizador timer desplazamiento del grupo movimiento a 4 direcciones es mayor a la variable tiempos andar del objeto que pertenece a ese grupo. Para eso, primero colocamos el nombre del grupo, punto, y elegimos la variable que almacena los tiempos. Les recuerdo que, al comenzar la escena, la criatura elige un número del 2 al 5, y en este bloque vamos a comprobar si el tiempo es mayor a ese valor almacenado en la variable. En ese caso, vamos a cambiar el valor de la variable puede andar del grupo alternándola, o sea, si es verdadero se vuelve falso y si es falso se vuelve verdadero. Seguido de eso, vamos a volver a hacer un cambio random entre 0 y 1 para la variable dirección del grupo. Otra vez vamos a modificar el valor de tiempos andar del grupo para elegir un valor random del 2 al 5, aunque este valor, les recuerdo, es a gusto. Y modificadas las variables, reiniciamos el temporizador con la acción empezar o reiniciar el temporizador. De esta forma creamos un bucle en este bloque de evento, ya que al cumplirse la comprobación del temporizador y modificadas las variables, se reinicia el temporizador volviéndose 0 otra vez, lo que hará que el bloque se reinicie constantemente, haciendo que cada vez que se repita, se determine si el objeto se puede mover o no, cambiar la dirección de movimiento entre horizontal o vertical, determinar cuánto tiempo estará esperando o desplazándose entre 2, 3, 4 o 5 segundos, y entendido esto, pasaremos para el siguiente bloque. Este nuevo bloque se encargará de hacer que las criaturas se muevan siempre y cuando la variable puede andar de la criatura sea verdadera. Por eso en la condición estableceremos que, si el valor puede andar del grupo de objetos es verdadero, entonces vamos a agregarle un par de subeventos. El primero va a verificar si la variable dirección del grupo de objetos es igual a 0, que para nosotros, así como noté en el comentario, 0 será el equivalente al movimiento horizontal, por lo tanto, vamos a aplicarle una fuerza al grupo de objetos. Les recuerdo que la posición horizontal está determinada por el eje X, por eso mismo, en la velocidad X, establecemos que queremos acceder a la variable velocidad del objeto que pertenece a ese grupo de objetos y aplicarle ese valor de velocidad, y en las Y establecemos que no queremos aplicar fuerza, por lo tanto 0, y esta fuerza aplicada será del tipo instantáneo. Para el desplazamiento vertical voy a hacer algo similar a lo anterior, verificar el valor de la variable dirección, solo que esta vez queremos que en caso de 1 aplicarle una fuerza igual a la variable velocidad del objeto que pertenece a ese grupo, solo que esta vez pondremos que 0 en el eje X y la fuerza se aplicará en el eje Y. Vamos a probar si lo hecho hasta ahora funciona bien, pero para ello les recuerdo que debemos llamar esta programación en la página de eventos del nivel en que agregaremos criaturas, con llamar evento externo, y entonces elegimos el evento de movimiento aleatorio a 4 direcciones. De esta forma, los objetos agregados a esa escena tendrán el comportamiento programado, pero por supuesto que todavía no hemos terminado, ya que, entre otras cosas, los personajes se salen del nivel. Para evitar esto, vamos a hacer que las criaturas cambien de dirección al chocar con obstáculos o paredes. Les recuerdo que en el primer video de esta serie creamos un objeto que funciona como máscara de colisión para determinar los lugares al que el personaje no puede acceder. Por eso, como subevento del movimiento horizontal, establecemos que si el objeto que pertenece a ese grupo entra en colisión con ese objeto de colisión, ejecutar una vez para evitar cambios convulsivos de dirección, entonces vamos a cambiar el valor de la variable velocidad del grupo de
de objetos multiplicándola por -1. Y te preguntarás, ¿por qué hacemos esto, Omelpixela? Bueno, hacemos esto ya que al multiplicar un número positivo por -1, este número se volverá negativo, ¿verdad? Y de igual forma, si multiplicamos un número negativo por -1, ese valor se volverá positivo. Haciendo esto logramos que, al aplicarse una fuerza positiva en el eje X del objeto, en este caso de 30 píxeles como establecimos en la variable velocidad, ese objeto se moverá hacia la derecha, pero al colisionar con un objeto de colisión, ese valor se multiplicará por -1 volviéndose negativo, y haciendo que esta vez la fuerza se aplique hacia la izquierda. Y como justo esa misma lógica se aplica en el movimiento vertical, basta con repetir este pequeño bloque en el caso de movimiento vertical. De esta forma, una vez establecidos los límites de la escena con el objeto de colisión, al igual que con esos objetos que no podemos traspasar, verificaremos que esta vez los seres de nuestro videojuego cambiarán de dirección justo al entrar en colisión con esas máscaras. Aún así, para evitar bugs relacionados con las colisiones, vamos a agregar una acción en el bloque principal que permite que se muevan las criaturas. Separar el grupo de criaturas del objeto máscara de colisión. De esta forma, las criaturas nunca podrán superponerse al objeto de colisión. Y aunque todavía hay una cosilla que podemos agregar para hacer más natural el movimiento aleatorio de nuestros seres, vamos por ahora a pasar para programando las animaciones. Comenzaremos por las animaciones de desplazamiento vertical, ya verán por qué. En el bloque del movimiento de las criaturas, crearemos varios subeventos para el caso del movimiento vertical. ¿Qué queremos verificar? Pues si el valor de la variable velocidad del grupo de objetos es o mayor o menor que 0. En caso de que la variable velocidad sea mayor que 0, o sea, un número positivo, entonces significa que la criatura está siendo arrastrada hacia abajo. Por lo tanto, la animación que se va a establecer del objeto que pertenece a ese grupo es la llamada caminar abajo. Y aquí podemos observar por qué es tan importante que todas las animaciones de las criaturas de nuestro videojuego tengan el mismo nombre. De otra forma, tendríamos conflictos. Y en caso de que la velocidad sea menor que 0, o sea, un número negativo, entonces significa que la criatura está siendo arrastrada hacia arriba. Por lo tanto, a ese objeto del grupo le vamos a cambiar la animación por caminar arriba. Y comencé explicando cómo establecer las animaciones del movimiento vertical, ya que justo esto mismo deberíamos hacer en caso de que para el movimiento horizontal tuviéramos dos animaciones diferentes, izquierda y derecha. Pero, como en mi caso, para esto solo uso una animación hacia la derecha, lo que haremos es lo siguiente. Como subeventos del movimiento vertical, volveremos a verificar la velocidad del grupo de objetos, solo que esta vez, en vez de cambiar las animaciones, lo que haremos es usar la acción especial de voltear horizontal. Si la velocidad es mayor que 0, o sea, arrastrándose a la derecha por el valor positivo de la variable velocidad, no se va a voltear. Si la velocidad es menor que 0, o sea, arrastrándose hacia la izquierda por el valor negativo de la variable velocidad, sí se va a voltear. Y arriba, en el evento que verifica si el movimiento es horizontal, es que estableceremos el cambio de animación para caminar horizontal. Y de esta forma, como pueden ver, las animaciones cambiarán en dependencia de la dirección a la que vaya la criatura. Esto teniendo en cuenta el valor positivo o negativo de la fuerza aplicada en la variable velocidad. Pero como está un poco raro que las animaciones se sigan reproduciendo aún estando en estado de descanso, lo que haremos es que cada vez que se analiza el temporizador de la criatura, se va a pausar las animaciones del grupo y el frame actual se va a cambiar por uno en que la criatura esté más normal, por así decirlo. Yo elegí el frame 1. Estas acciones antes de reiniciar el temporizador, por supuesto. Y entonces, en cuanto el desplazamiento de la criatura sea posible, va a continuar las animaciones de las criaturas pertenecientes al grupo. Así de fácil. Pero como el segundo bloque de eventos no se reproduce al instante, también vamos a establecer que, al comenzar la escena, se pausen las animaciones y se establezca el frame elegido. Y ahora sí, en cuanto las criaturas se desplacen, sus animaciones se reproducen. Y cuando están en estado de análisis para determinar el siguiente movimiento, lo harán totalmente quietas. Soluciones adicionales. Ahora les daré una serie de ajustes para optimizar nuestra programación y darle un toque más profesional. Variedad de dirección.
ustedes notarán que siempre los seres comienzan a moverse hacia abajo o hacia la izquierda. Esto sucede ya que el mismo bloque de programación se ejecuta para todos los seres. Para darle variedad a la dirección de movimiento inicial, una solución sería ir al control de desplazamiento y crear un subevento especial de repetir. La función de este evento especial es repetir sus acciones la cantidad de veces establecidas. ¿Qué cantidad de veces lo queremos repetir? Pues para eso vamos a usar la expresión sinInstanceCount, disculpen la pronunciación, la cual se encarga de obtener la cantidad de objetos en una escena. Por ejemplo, si tenemos 10 criaturas en la escena, este evento se repetirá 10 veces, ya que fue el valor que obtuvo, pero a este valor obtenido lo vamos a dividir entre 2, para solo obtener la mitad del valor obtenido, o sea, que solo vamos a repetir las acciones por la mitad de las criaturas en la escena. Y para ello, vamos a seleccionar un objeto aleatorio presente en la escena, o sea, que se va a seleccionar al menos la mitad de las criaturas, y le vamos a multiplicar el valor de la variable velocidad por -1, ya ustedes saben por qué. Pero para que las acciones de repetir se ejecuten en su debido momento, vamos a crear un evento debajo, en el cual vamos a poner el reinicio del temporizador. Y de esta forma, algunas criaturas irán hacia arriba, otras abajo, algunas a la izquierda y otras a la derecha. Profundidad. Ya recordarán que en el primer tutorial le dimos profundidad al personaje con respecto a la posición de los objetos de la escena. Para que los seres también tengan profundidad basta con repetir aquel proceso. Ir a cada objeto de la criatura, editar puntos, mover el punto de origen a la base del sprite y luego en el evento externo crearemos un evento sin condiciones para que se repita constantemente. Cambiar el orden Z de los objetos que pertenecen al grupo a el nombre del grupo .y. Y de esta forma la profundidad también funciona en las criaturas. Así de fácil. Variación de velocidad. A pesar de que en el grupo de objetos establecimos un valor para todos los objetos que lo conforman, vamos a acceder a cada objeto individual y establecer un valor diferente. Eso le da variedad al videojuego, ya que no todas las criaturas caminan a la misma velocidad. Por ejemplo, mis pollos serán más lentos que los bichos de arbustos. Y tras escribir 6 páginas de guión para contentar a mis G-Developers, finalizo este tutorial. Déjame tu like y si quieres que haga un tutorial programando los efectos de batalla contra los enemigos, su destrucción y recibir daño, o comenta cualquier otra cosa que te gustaría agregar a esta serie top down. Nos vemos en el próximo tutorial.